Buenos días, Josito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con nuestras clases de historia del Perú, hoy vamos a ver el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Segundo gobierno porque ya gobernó antes. De 1829 a 1833 fue su primer gobierno. Recordarás eso, ¿no? Hoy día vamos a ver el segundo gobierno, que como tú puedes apreciar en la pantalla, dice de 1839 a 1841. Agustín Gamarra, un personaje bastante protagonista en la etapa del primer caudillismo, ¿no? O del caudillismo militar, del primer militarismo, llamado por Jorge Basile Broman, nuestro historiador, como el del Ejecutivo Fuerte, ¿no? El gran mariscal, nacido en Cusco, cuya esposa Francisca Zubiaga también tuvo protagonismo en su gobierno, ¿no? Y fue llamado inclusive la mariscal. Hoy vamos a ver su segundo gobierno. Atención con el dato que te voy a dar ahora, ¿no? Gamarra va a ser el primer presidente en gobernar dos veces, ¿no? Ya el primer presidente en gobernar dos veces va a ser Agustín Gamarra. A ver, Gamarra presidente. Gamarra gobernaba ya el Perú desde fines de 1838. Profe, en 1838 no existía la Confederación Perú-Boliviana. Sí, tienes razón. La Confederación Perú-Boliviana que ya vimos ya la clase pasada duró de 1836 a 1839. Pero ya finalizando el año 38, los chilenos que habían organizado expediciones restauradoras contra la Confederación para restaurar los países de Perú y Bolivia por separado, habían proclamado, habían puesto a Gamarra como presidente del Perú, ¿no? A fines de 1838. Dice, como presidente provisorio en plena guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es decir, mientras todavía se estaba desarrollando la guerra para desintegrar, desaparecer la Confederación Perú-Boliviana, ya Gamarra había sido proclamado por los chilenos como presidente provisorio del Perú. Y en tal condición convocó a un congreso que se reunió en Huancayo en 1839. Esta asamblea, después de decretar la nulidad de todos los actos de la Confederación, dio una nueva constitución y conforme a ella se eligió presidente constitucional a Gamarra. Su régimen fue reconocido como la Restauración. A Gamarra se le conoce como el presidente restaurador, ¿no? Restaurador de las repúblicas independientes de Perú y de Bolivia, en este caso del Perú porque él es peruano, en contra de lo que fue la Confederación alguna vez, ¿no? Entonces, va a tener gobierno provisorio y luego un gobierno constitucional, que lo vamos a ver a continuación. Ahí en el mapa tú puedes ver la Confederación Perú-Boliviana que se vio en tres estados y justamente contra ellos lucharon Chile y Argentina en expediciones restauradoras, ¿no? Y los chilenos finalmente vencen a Santa Cruz en Yungay y proclaman a Gamarra como presidente provisorio del Perú. Periodos presidenciales, lo que te estaba diciendo. Presidente provisorio del Perú a partir del 25 de noviembre de 1838, finalizando ya ese año, ¿no? Pero por los chilenos, ¿no? Por la fuerza de las bayonetas, ya casi como un golpe de Estado. Tiene que ser ratificado por el Congreso, ¿no? O por una institución del Estado peruano. Dice, ratificado presidente provisorio del Perú el 15 de agosto de 1839. Por eso en la primera imagen te puse 1839 a 1841, ¿no? Porque recién va a ser ratificado, es decir, va a ser legal como presidente provisorio del Perú a partir del 15 de agosto de 1839 al 10 de abril de 1840, ratificado por el Congreso General Constituyente dándole el título de restaurador del Perú, ¿no? Presidente constitucional el 10 de julio de 1840 al 18 de noviembre de 1841. Profe, ¿solamente un año duraba la presidencia en ese tiempo? No, vio gobernar hasta el año 1846. Profe, 6 años, ¿no era cuatro? Con la constitución de Huancayo de 1839, durante su gobierno, se va a establecer que la presidencia o el periodo presidencial dure 6 años. Antes era cuatro, ahora seis. Pero Gamarra duró un año y días, ¿no? O semanas, porque va a morir. Atención con este dato de acá, va a ser el único presidente del Perú que murió en combate, ¿no? El único presidente del Perú que murió peleando, ¿no? En una guerra va a ser Agustín Gamarra. ¿Cuándo? En 1841. ¿Qué batalla? Ingavi, que lo vamos a ver después. Constitución política del Perú.
Uno de los puntos más importantes del segundo gobierno de Gamarra va a ser la promulgación de la Constitución Política del Perú de 1839, llamada Constitución de Huancayo. Atención, llamada Constitución de Huancayo. ¿Por qué? Porque va a ser dada por el Congreso General de Huancayo en 1839. A ver, dice, promulgación 10 de noviembre de 1839, Constitución de ese año. Derogación 27 de julio de 1855. Presidente del Perú, Agustín Gamarra. Autor, Congreso General de Huancayo. Duración, aproximadamente 15 años. Características. Es la constitución más conservadora de todas de las que ha tenido el Perú, ¿no? Como tú ya sabes, el Perú ha tenido 12 constituciones. De las 12, la más conservadora de todas es la constitución del año 1839, dada durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra, llamada Constitución de Huancayo porque fue creación del Congreso General de Huancayo. En ella se establecía el periodo presidencial que iba a durar 6 años, como ya te dije ya hace un momento. Este es el hecho más trascendente de repente de lo que va a ser el segundo gobierno de Gamarra. Hechos del segundo gobierno de Gamarra. Continuamos con eso. Se convocó al Congreso Constituyente de Huancayo. Se promulgó la Constitución de 1839, llamada Constitución de Huancayo, ¿no? Inicio de la navegación a vapor en las costas del Perú, ¿no? Aquí en el Perú, aquí al Perú llegaron ya las embarcaciones a vapor y empezaron a navegar por todas las costas y los puertos peruanos. Inicio de la publicación del diario El Comercio. Atención con este diario que existe hasta el día de hoy, 2021. ¿No? ¿Cuándo inicia su publicación, profe? El 4 de mayo de 1839. ¿No? 1839, 4 de mayo, inició la publicación del diario El Comercio, que es un diario de la derecha, de la oligarquía, ¿no? De tendencia liberal y todo. Primer contrato para explotar el guano de las islas en noviembre de 1840. Atención. El primer contrato e inicio de explotación del guano de las islas no se dio durante el gobierno de Castilla, sino durante el gobierno de Gamarra, segundo gobierno, en 1840. Fundación del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, un colegio bastante emblemático. Tratado de paz, amistad, comercio y navegación con el Brasil, ¿no? Un tratado peruano-brasileño de amistad, ya con esta potencia sudamericana. Ahí vemos la imagen de El Comercio, uno de los diarios de habla hispana, bueno, de escritura hispana más antiguos del planeta. Seguimos con hechos del segundo gobierno de Gamarra. A ver, se da la revolución regeneradora de Vivanco. Profe, ¿qué es eso? A ver, Vivanco había desconocido la elección constitucional de Gamarra, ¿no? Vivanco había dicho de que Gamarra había llegado por la fuerza de la bayoneta. Los chilenos lo habían puesto, nombrado como presidente, por lo tanto no valía Gamarra ser nombrado presidente, ni provisorio ni constitucional. Se levanta Vivanco contra Gamarra. Revolución regeneradora de Manuel Ignacio de Vivanco, quien desconocía la elección de Gamarra, dice, ¿no? Ramón Castilla, un personaje que también va a tener protagonismo ya en la tercera etapa, que es la llamada prosperidad falaz del primer militarismo, que era ministro de Gamarra y que había luchado también contra la Confederación, va a ser el encargado de sofocar, de desbaratar el alzamiento de Vivanco. Lo va a derrotar el 6 de abril de 1841 en Cuevillas, ¿no? ¿Qué hace Vivanco? Vivanco huye a Bolivia, ¿no? Y se acaba con esta revolución de Vivanco. Pero Vivanco va a aparecer después en la llamada anarquía militar. Eso lo vamos a ver posteriormente. Levantamiento de Santa Cruz. Profe, ¿quién era Santa Cruz? Me suena. Andrés de Santa Cruz fue presidente de Bolivia antes de la Confederación y durante la Confederación Perú-Boliviana, que fue prácticamente su creación, él va a ser el supremo protector de la Confederación. Luego fue derrotado en Yungay, ¿no? Y de Yungay, Ancash, ¿no? Él luego de la derrota huye al Ecuador, ¿no? Y dice, desde Ecuador, antes de Santa Cruz, atizaba la candela para recuperar la presidencia de Bolivia. Quería volver a Bolivia.
Y esto significaba un peligro para Agustín Gamarra, ¿no? Gamarra y Santa Cruz eran enemigos acérrimos. Recordarás que antes de la Confederación se dieron tres batallas: Yanacocha, Uchumayo, Socabaya, ¿no? En Yanacocha, Santa Cruz derrota a Gamarra y Gamarra huye a Chile. Eran enemigos acérrimos, ¿no? Y ante la pretensión de Santa Cruz de volver a la presidencia de Bolivia, Gamarra tiene que actuar. Profe, ¿y cómo actúa? A ver, ¿no? Con la invasión a Bolivia, ¿no? Para acabar con las pretensiones de Santa Cruz. Dice, invasión a Bolivia. En julio de 1841, Agustín Gamarra y sus hombres invaden La Paz, Bolivia, pero va a ser derrotado. Es derrotado por el ejército boliviano en la batalla de Ingavi el 18 de noviembre de ese año. El 18 de noviembre de 1841, Gamarra es derrotado por los bolivianos en Ingavi. No, no solamente derrotado, sino va a ser muerto, ¿no? Va a alcanzar la muerte en Ingavi. Por eso te dije al inicio, es el único presidente que murió en batalla, ¿no? Agustín Gamarra. Cuando muere Gamarra, toma el poder Manuel Menéndez por ser presidente del Consejo de Estado. No era primer vicepresidente, ¿ya? Con la constitución de Huancayo se anularon las vicepresidencias porque Gamarra quería concentrar todo el poder ejecutivo en su persona, ¿no? Todo el poder ejecutivo en su persona. No había vicepresidentes. Menéndez era presidente del Consejo de Estado, es decir, presidente de una reunión de Estado, ¿no? De gobierno, una especie de primer ministro, ¿no? O primer vicepresidente también puedes decirlo. Y luego de ello, como se queda descabezado el gobierno, porque bueno, a Manuel Menéndez no se le reconoce como presidente porque no existía el cargo de vicepresidente, ¿no? Empiezan los caudillos militares a tomar o a pretender tomar el gobierno, ¿no? Y se da la etapa de la anarquía militar. Dice, los bolivianos invaden parte del sur del territorio peruano e intentan apoderarse de Puno, Moquegua, Tacna, Arica y Tarapacá, pero intervienen heroicamente las montoneras guerrilleras quienes neutralizan el ataque boliviano. Entonces, la población civil, ¿no? La población indígena, la gran masa indígena, agrupada en montoneras, se levanta contra la invasión boliviana y contienen a los bolivianos, ¿no? Hasta que se da el Tratado de Paz. Tratado de Paz, ¿con mediación de quién te imaginas? ¿De Argentina? No, de Chile, muchachos. Con mediación de Chile se da un tratado de paz entre Perú y Bolivia. Impresionante. El 7 de junio de 1842, ¿no? Se firma el Tratado de Paz en Ácora, Puno, o Tratado de Puno también es llamado, ¿no? Entre Perú y Bolivia, con el cual se pone fin a la guerra en 1842. Mediación Chile, ¿no? Mediador Ventura Lavalle, chileno, que se ofrece sus buenos oficios para firmar o llegar a este tratado de paz. Y así, bueno, se da fin al segundo gobierno de Gamarra con la muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi, y el siguiente periodo sería el periodo llamado la anarquía militar, que va a ser del año 1842 al año 1844. ¿No? Y con eso, bueno, terminamos la historia de Gamarra. Nos vemos, muchachos, espero que se haya entendido. Hasta la próxima. Chau, cuídense.